Bienvenidos a esta clase magistral de medicina. Hoy vamos a diseccionar un tema absolutamente fascinante, el viaje cronológico de la histamina y su bloqueo farmacológico. Nada de conceptos básicos aburridos. Vamos a ir al grano para entender cómo esta pequeña pero potentísima molécula controla tantas respuestas críticas en el organismo y cómo la farmacología moderna ha logrado, domarla. Vamos a por ello. Nuestra hoja de ruta de hoy es sencilla. 1. El protagonista, la histamina. 2. Sus mecanismos de liberación. 3. Receptores y efectos. 4. Los antihistamínicos H1. 5. Aplicaciones y efectos secundarios. Y 6. Los antagonistas H2 e inhibidores. Empezamos con la primera parte. El protagonista, la histamina. Imaginemos a la histamina como un equipo de primera intervención. Es un autoacoide. ¿Y qué significa esto? Pues que, a diferencia de las hormonas que viajan por todo el torrente sanguíneo, la histamina actúa de forma hiperlocal. Se encarga de las células vecinas para regular funciones fisiológicas al instante. Se sintetiza a partir de la L-histidina y se queda ahí, esperando su momento, principalmente en los mastocitos del tejido conjuntivo, que son como pequeños búnkeres en nuestros tejidos, y en los basófilos que circulan por la sangre. Si nos fijamos en su estructura química, hay dos piezas clave, el anillo imidazólico y la cadena lateral etilamino. Literalmente, estas dos piezas son las que hacen de llave para encajar en la cerradura de los receptores celulares y desatar la respuesta inflamatoria. Y lo fascinante aquí es ver cómo la farmacología hace su magia. Los fármacos agonistas y antagonistas básicamente copian o retocan esta misma estructura base para engañar a esos receptores y cambiar por completo la respuesta biológica. Una genialidad. Pasamos a la sección 2, mecanismos de liberación. Vale, tenemos la molécula almacenada, pero ¿cómo sale de su búnker? Todo sigue una secuencia súper estricta. Primero llega un antígeno, digamos un grano de polen, y choca con los anticuerpos IgE en la membrana del mastocito. ¡Pum! Alarma encendida. Esto dispara los niveles de calcio dentro de la célula. Y atención, porque este es el punto crítico. Sin la entrada de calcio extracelular no hay exocitosis. Cero. El calcio es el requisito absoluto para que los gránulos expulsen la histamina. Sin calcio, la histamina no va a ninguna parte. Es una cascada biológica que ocurre a una velocidad de vértigo. Al unirse el antígeno, la fosfolipasa C entra en acción e interactúa con la adenilciclasa. Es una reacción en cadena pura y dura, que moviliza iones de calcio a lo bestia y culmina soltando un montón de mediadores de golpe. Es una auténtica obra de arte de la maquinaria celular microscópica. Sección 3. Receptores y efectos. Cuando la histamina queda libre, desata una auténtica tormenta. A nivel cardiovascular, provoca una vasodilatación tan brusca que puede causar una hipotensión grave. En los pulmones, contrae el músculo liso, provocando broncoconstricción, y ya sabemos lo peligroso que es eso en una anafilaxia o un ataque de asma. En el estómago, le dice a las glándulas que bombeen ácido a tope. En el sistema nervioso, es la culpable de que sintamos dolor, ese picor desesperante e incluso nos mantiene alerta. Y en la piel tenemos la famosísima triple respuesta: mancha roja central, enrojecimiento periférico y el clásico aboninchado. Todo orquestado por una sola molécula. Vamos con la sección 4, fármacos antihistamínicos H1. Aquí llegan nuestros héroes farmacológicos, diseñados para frenar este caos bloqueando el receptor H1. Y hay que tener clarísima la diferencia clínica entre generaciones. Los de primera generación se cuelan por la barrera hematoencefálica como si nada. El resultado: te dejan KO, son extremadamente sedantes. Por eso, los de segunda generación fueron un avance brutal. Se rediseñó su estructura para que tuvieran una penetración muy limitada en el sistema nervioso central. Básicamente, pasamos de tener pacientes adormilados a pacientes completamente lúcidos y funcionales. Un cambio de juego total en la clínica. Hay muchísimas opciones en el arsenal y se agrupan por su estructura química. Por un lado, tenemos las clásicas etanolaminas, como la difenhidramina, que ya sabemos que producen una sedación neurológica intensa. Y por otro grupos como las piperacinas, donde está la cetiricina, un viejo conocido de segunda generación que seguramente todos hemos visto o recetado miles de veces. El verdadero salto cualitativo de la segunda generación está en la farmacocinética. Fármacos como la loratadina o la cetiricina aguantan dando guerra entre 12 y 24 horas. A nivel práctico, esto es clave para el cumplimiento terapéutico del paciente. Una sola toma al día y resuelto. Comodidad absoluta. Pero ojo a este dato que es sorprendente. Para muchos de estos fármacos, su biodisponibilidad por vía oral no llega ni al 50%. ¿Por qué? Pues por culpa del hígado, que actúa como un peaje implacable. Sufren un metabolismo de primer paso tan agresivo que, antes de que el fármaco logre llegar a la circulación sistémica para hacer su efecto, las enzimas hepáticas ya han descompuesto más de la mitad de la dosis ingerida. Increíble, ¿verdad? Pasamos a la sección 5. Aplicaciones y efectos secundarios.
En el día a día, estos fármacos son nuestro pilar fundamental para la rinitis alérgica, la conjuntivitis y las urticarias. Pero cuidado, recordemos siempre la regla de oro. Son puramente paliativos, no curan la alergia ni detienen la pelea entre el antígeno y el anticuerpo, simplemente le ponen una mordaza a la histamina liberada. Además, los de primera generación se siguen usando, precisamente por sus efectos a nivel central, para tratar la cinetosis, los vértigos o incluso como ayuda puntual para el insomnio. Claro que no todo es perfecto, siempre hay efectos adversos a vigilar. Tenemos la somnolencia y esos molestos efectos anticolinérgicos como la boca seca o la retención urinaria. Pero hay una lección histórica vital sobre seguridad que no podemos olvidar. En el pasado, algunos fármacos tempranas de segunda generación, como la terfenadina, causaron arritmias cardíacas gravísimas, en concreto la prolongación del intervalo QT, cuando se combinaban con inhibidores de las enzimas del hígado. Fue un aviso serio que ha moldeado por completo la farmacovigilancia moderna. Y llegamos a la última sección, 6. Antagonistas H2 e inhibidores. Porque sí, hay vida más allá del receptor H1. De hecho, los antagonistas H2, como la famotidina o la ranitidine, representaron en su momento una auténtica revolución para tratar las úlceras de estómago. Aquí nos olvidamos de las alergias. Estos fármacos bloquean específicamente los receptores H2 en las células de la mucosa gástrica, inhibiendo directamente esa secreción masiva de ácido que la histamina estimula. Y si queremos ser aún más estratégicos, tenemos los inhibidores de la liberación, como el cromoglicato disódico. Estos no esperan a que el daño esté hecho, actúan de forma profiláctica, estabilizando la propia membrana del mastocito. Vamos, que encierran a la histamina bajo llave. Es un escudo protector que evita la degranulación celular antes siquiera de que el alérgeno pueda desencadenar la reacción. Para cerrar este análisis, os dejo con una gran incógnita. La medicina ya domina el manejo de los receptores H1 y H2, pero la frontera actual mira de lleno hacia los receptores H3 en el sistema nervioso central y los H4 en las células inmunitarias. Imaginaos el potencial de todo esto. ¿Podría esta nueva diana darnos la clave para tratamientos revolucionarios en enfermedades neurodegenerativas o frenar inflamaciones sistémicas complejas? Es una perspectiva apasionante que demuestra que en medicina siempre hay un nuevo horizonte biológico por explorar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase magistral. Hasta pronto.